Nuestros costes de mantenimiento son bastante más bajos que nuestros ingresos. Sugiero que empecemos a buscar oportunidades de inversión para gastar ese margen de beneficios. No era una decisión fácil, pero tú lo has gestionado bien. Gracias. Estamos en una posición en la que nos podemos permitir un nuevo patrocinador. Ve a la pestaña Empresa, selecciona Patrocinadores y elige la opción que consideres oportuna. Saludos desde Imola, a tiro de piedra de la sede de Ferrari. Ahí seguro que saben una o dos cosas sobre el ritmo, que es lo importante en el día de hoy. Es el día de la clasificación y nos encanta que nos acompañéis. Nos despedimos por ahora, aunque esto no ha hecho más que empezar. Mañana la carrera. Allí estaremos para vivirla.
Hola, les damos la bienvenida una vez más al Autódromo Internacional Enzo Edino Ferrari. La clave está en el nombre. Este es el hogar de Ferrari y la afición local vendrá hoy aquí a apoyar a su equipo en este magnífico espectáculo de automovilismo que está a punto de comenzar. Pues es la hora de que arranque este Gran Premio de la Emilia-Romagna. Recorrida en sentido contrario a las agujas del reloj, a diferencia de la mayoría de los circuitos de Fórmula 1, una vuelta en Imola tiene 4,9 kilómetros de longitud. Consta de 19 curvas, 9 a la derecha y 10 a la izquierda. Los coches necesitan precisión en la horquilla de las 7 debido a la cuesta que les sigue. Si no tomas una buena salida, perderán mucho tiempo en ese tramo. Vamos a echarle un vistazo a la parrilla de salida para la carrera de hoy. Mancilla se coloca en la pole y Charles Leclerc en segunda posición. En el resto de la parrilla, Russell, Verstappen, Hamilton, Oscar Piastri, Norris, Pérez, Sainz, Fernando Alonso, Stroll, Ocon, Albon, Ricciardo, Tsunoda, Magnussen, Hülkenberg, Joe, Bottas, Sargent. El nuevo equipo con su titular y piloto. Y Pierre Gasly tendrá que empezar en la última posición. ¿Quién conseguirá imponerse al resto de pilotos hoy? Y a mi lado en la cabina de comentaristas está mi viejo amigo, nunca mejor dicho lo de viejo, Pedro de la Rosa. Todos los pilotos quieren saber lo que se espera de ellos. En este caso, su situación es muy estable actualmente, tanto en lo que hace como en lo que le pide el equipo. Ese es el tema. Para los pilotos es fácil centrarse en el aspecto individual, pensar que todo se centra en ellos y querer mejorar su carrera profesional lo máximo posible. Pero al mismo tiempo se deben al equipo y deben trabajar con su compañero del mejor modo posible. No es fácil equilibrar ambos aspectos. esta vuelta se permite el uso del DRS. Podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. Ten cuidado con el subviraje cuando vayas detrás de otro coche. Expulsará aire sucio y eso afectará a tus neumáticos, así que intenta adelantar.
te preocupes por los neumáticos, están bien. Última vuelta. Dale, la ventaja respecto a tu compañero de equipo es 17,3 segundos. Bien hecho, buen final. Has estado a la altura y has logrado lo que te habíamos pedido. Buen trabajo. Charles Leclerc nos ha regalado un carrerón y se alza con la victoria. La de hoy es una gran victoria de equipo, Antonio. Eso es lo importante de esta carrera, porque corrían en casa. Ambos han estado a la altura y hacerlo delante de su afición es muy, muy importante. Ferrari vuelve a vencer tras su actuación excelente en este Gran Premio. Sin duda se trata de un equipo que sabe cómo trabajar para triunfar.
Menuda carrera hemos presenciado. ¿Quién logrará alzarse con el título? Acompáñenos en la próxima carrera para seguir viviendo toda la emoción de la Fórmula 1.